Bueno, yo creo que ya vamos a comenzar, aún están entrando participantes, pero se irán incorporando. Bueno, buenos días a todos. Estamos empezando este segundo encuentro de este seminario colectivo promovido por REACIN, la Red de Investigación y Acción por la Convivencia, que es una iniciativa que se va a mantener a lo largo de este año, que va a articular a investigadores y especialistas en principio de la red, pero también articulando, es uno de los objetivos, a diversas universidades, centros de investigación u organizaciones que vienen trabajando en el área de la violencia, de los conflictos y de la inseguridad. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan en este espacio, que bueno, va a tener como propósito estimular el debate, la conversación, la reflexión colectiva sobre perspectivas, enfoques y hallazgos de investigación en esta área de trabajo nuestra. Un poco para poner en contexto, los que nos están conociendo a la red, a REACIN, el trabajo de la red desde un inicio se ha caracterizado por articular perspectivas diversas, aproximaciones diferentes al campo de la violencia. Este seminario, de algún modo, busca potenciar esa diversidad, no solo por un tema de principios, sino por varias razones de naturaleza práctica. Por un lado, porque lo consideramos necesario para abordar un fenómeno complejo por naturaleza, como es el tema de la violencia y las cuestiones asociadas a la seguridad ciudadana. Esa complejidad pues amerita aproximaciones diversas que esperan dar cuenta de esa diversidad, de esa complejidad de causas y de contextos implicados en la violencia, y que también apuntará a soluciones o salidas también diversas. Por otro lado, y aquí está la segunda razón, pues nosotros pensamos que el intercambio de perspectivas diferentes, incluso contrapuestas, no puede ser sino productivo para la creación de conocimiento, para la creación de comunidades y también para el debate público, ciudadano, sobre estas cuestiones que estamos tratando. Nuestro propósito entonces no es solo aportar en conocimiento, sino avanzar también en la creación y consolidación de comunidades, de redes de conocimiento, que nos permitan proyectar posibles agendas e iniciativas de trabajo compartido y también complejizar y vamos a aportar en perspectivas diversas también a el debate público. En este sentido, bueno, y estamos acá con un panel muy sugerente, vamos a tener una ausencia, porque Xiomara, que teníamos como invitada, no podrá estar por dificultades personales, pero bueno, vamos a tener un panel de Francisco y Manuel, que nos hablará sobre los problemas y los desafíos asociados a la representación de las víctimas de la violencia estatal, en particular desde la perspectiva de la psicología y de la experiencia del trabajo artístico. Bueno, por eso lamentamos no tener a Xiomara que hablaba desde la experiencia del arte, ¿no? Manuel y Francisco hacen parte de la red y nos van a presentar entonces un proyecto en el que están articulando todo un colectivo de trabajo muy interesante, que trata sobre el registro de testimonio de personas que han sido víctimas de la violencia y su registro o visibilización a través del arte. Hoy, bueno, esperamos generar un debate y algunas reflexiones sobre los dilemas de representar esa voz de la víctima. Dilemas de todo tipo, que van desde las implicaciones del uso o de la producción social de la propia categoría de víctima, como su visibilización o uso público, es decir, la forma como es movilizada en el espacio por organizaciones, por colectivos, por medios, por las propias víctimas, pero también problemas referidos, por ejemplo, a su instrumentalización política. Yo no voy a adelantarme más en la discusión, voy a presentarles a nuestros expositores, para quienes no los conocen. Manuel es psicólogo clínico, psicólogo comunitario, investigador y parte de la red de REACIN.
va a introducir, va a dar algunos elementos introductorios a este proyecto de registro de testimonios a través del arte, y va a darnos algunos elementos sobre la evolución de esa categoría de víctima en los discursos dentro de la psicología en particular, y presentará algunas de las controversias que trae consigo el uso de la categoría. Francisco Sánchez, politólogo, psicólogo clínico y comunitario, también investigador asociado a la red. Él viene desde hace algunos años trabajando en proyectos de investigación en los que acompaña a madres cuyos hijos han sido asesinados por fuerzas policiales. Él, bueno, nos va a compartir las reflexiones que surgen de ese trabajo de investigación, pero también de acompañamiento muy de cerca de esas víctimas, y también nos planteará algunas cuestiones sobre las controversias asociadas a esa categoría. Otra vez, vamos a agradecer en nombre del equipo coordinador de la red, agradecemos a todos los que se han conectado para estar con nosotros, y para no quitar más tiempo, ya solamente me queda aclarar algunas cuestiones de la dinámica. Va a presentar a Manuel y Francisco, una presentación de algunos 20 minutos aproximadamente cada una, y luego pues podremos abrir un espacio para el intercambio. Vamos a solicitarles mantener los micrófonos apagados para no generar interferencias en la conectividad, y las cámaras apagadas para garantizar también la estabilidad, que, bueno, como saben, es muy precaria acá en nuestro país. Al terminar las presentaciones, vamos a poder liberar los micrófonos y vamos a abrir un lugar para el intercambio. Podremos compartir las preguntas o reflexiones que ustedes me puedan formular a través del chat. También pueden solicitar el derecho de palabra. Ahí yo no estoy segura si esta versión tiene la opción contemplada para ello, que es la manito. En todo caso, bueno, si no, pues lo indican a través del chat. Yo no tengo más nada que decir. Voy a dejarles la palabra a Fran y a Manuel, o a Manuel y a Francisco en ese orden. Gracias a todos otra vez. Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Como decía Chelina, la idea es compartir algunas ideas de un proyecto que está en proceso en este momento, donde nos interesa muchísimo generar debate y escuchar un poco las impresiones. Tenemos algunas ideas que están como en inicio, que han surgido a partir de un proyecto. Yo voy a simplemente presentar brevemente el proyecto para que Francisco pase a compartir las ideas que él ha elaborado. Xiomara Jiménez, que era la otra presentadora que estaba pensada para hoy, su padre es médico y lo diagnosticaron con COVID, entonces, bueno, están bien enredados con esa situación. Sin embargo, tengo un par de ideas e imágenes de lo que ha hecho Xiomara que voy a compartir con ustedes también. Pero bueno, entonces, comencemos. Este es un proyecto de Reacin, donde nos hemos juntado artistas y científicos sociales para poder hacer registro a través del arte de las experiencias de victimización de poblaciones que hemos contactado y con que venimos trabajando de proyectos previos. Víctimas de violencia del Estado y víctimas de violencia delincuencial. Nos interesa poder registrar sus historias y sus testimonios, pero queríamos tratar de buscar el arte como herramienta para poder hacer unos registros que primero ayudasen a elaborar emocionalmente la experiencia para las personas que las han vivido y que tengan el potencial de ser agentes contundentes de visibilización. Entonces estamos trabajando con un equipo de artistas bien interesante. Creo que ahí se ve mi pantalla, ¿correcto? ¿Sí? Ahí ven ustedes mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí, Manuel, todo en orden. Perfecto. Entonces, lo que les quería mostrar simplemente aquí es un poco la gente que está en el proyecto, los artistas que están en el proyecto. Tenemos a Héctor Torres, que es uno de los coordinadores de La Vida de Nos, que viene haciendo registro con crónicas del país. Tenemos a Lucas García, que ahí hay una imagen de un cómic que sacamos en Prodavinci con él a partir de la experiencia
de Catuche, que nos está ayudando a través del cómic. Tenemos a Eduardo Burger, que creo que está por ahí entre la audiencia, que viene haciendo registro o trabajo de cine en comunidades para también hacer registro de la vida a través de herramientas cinematográficas. Xiomara Jiménez, que les comenté que no va a poder estar, ella es antropóloga y artista plástico y por muchos años hemos trabajado juntos en el registro a través de artes plásticas de diferentes temáticas sociales. Y finalmente Ryan Reboredo trabaja en Crea Música o desarrolló la organización Crea Música, que hace intervención social a través de la creación musical. Entonces, con estos 5 artistas y el equipo de científicos sociales, hemos hecho una primera fase que ha sido conocer en profundidad las experiencias que estos artistas han tenido a lo largo de muchos años, para nosotros pensar en cómo podemos diseñar estas aproximaciones con las poblaciones que venimos trabajando. Ya tenemos los primeros contactos de intercambio y estamos en la fase de poder hacer esos talleres o acompañamientos más individualizados para hacer estos registros de historia. Las reflexiones que vamos a compartir es a partir de este comienzo de este proyecto, y con eso sí le dejo la palabra entonces a Francisco. Hola, buenos días. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Se ve perfecto. Chévere. Ok. Bueno, muchas gracias por el espacio a todo el equipo de REACIM por el esfuerzo de sostener estos espacios de conversación, de diálogo que bueno, son tan necesarios. Y bueno, a todas las personas que están allí escuchando, la idea va a ser un poco presentar algunas reflexiones de un trabajo que está en progreso y bueno, también poder tener espacios para conversar, para discutir sobre lo que vamos a estar allí mostrando, ¿no? Inicialmente, voy a intentar en este espacio poder abordar algunos puntos que tienen que ver con un trabajo de corte etnográfico que he venido desarrollando por los últimos 4 o 5 años con víctimas y familiares de ejecuciones extrajudiciales en el país, y sobre todo, más específicamente, con un grupo de mujeres que ha hecho toda una pugna por buscar justicia. Sencillamente voy como a poner en contexto sobre este trabajo de investigación, no voy a centrarme en él, y lo que sí vamos a profundizar un poco es algunas reflexiones que han surgido a partir de esta iniciativa de registrar junto con los artistas los testimonios de violencia. Entonces, a partir de allí han surgido algunos puntos que creo pueden ser útiles para seguir pensando estos temas como un colectivo. Inicialmente, como parte de este trabajo, también comenzamos a incorporar algunos elementos gráficos, fotográficos, y eso también invita a generar unas reflexiones sobre cómo estamos representando el sufrimiento de las víctimas y cómo estamos representando el sujeto en medio de este trabajo de investigación que estamos llevando a cabo. La presentación va a ser así, voy a colocar algunos extractos de diarios o de entrevistas y bueno, vamos a leer un poco. Perdonen si de pronto son muchas palabras. Como les comentaba, es un trabajo en el que tenemos alrededor de 5 años acompañando madres, esposas, hermanas, hijos, hijas, principalmente hombres jóvenes asesinados por los operativos policiales militarizados. Inicialmente el proceso consistía en hacer un acompañamiento psicosocial, pero luego de entrar en contacto con este grupo de mujeres que se han organizado para buscar justicia, vi la necesidad de involucrarme con ellas en las diferentes actividades que realizaban. Y allí hay unas comillas importantísimas, ¿no? Las acciones que surgían del grupo,
Tal vez de allí es donde surge una de las grandes interrogantes que vamos a intentar abordar a lo largo de la presentación, al menos eso espero, ¿no? Estas acciones eran buscar otras víctimas en comunidades populares, a través de la prensa o a través de contactos personales o familiares, apoyar en las visitas a algunas instituciones del Estado, a la Fiscalía, a la Defensoría, también, bueno, actividades que eran parte de las tareas que ellas se fijaban, como a realizar algunos sancochos para dar sustento a lo que ellas mismas llaman los huérfanos, que son todos los nietecitos que ellas tienen, o ir a actividades de limpieza de las tumbas de sus hijos. Aquí coloco un pequeño extracto del diario de campo. Una de las actividades ha sido constantemente ir a la morgue de Bellomonte. La necesidad del protocolo de autopsia. El protocolo de autopsia se vuelve como un objeto muy preciado para estas mujeres en su búsqueda de justicia. Ante todo hacen el énfasis de querer demostrar qué ocurrió con sus hijos. A mí me hacía creer que con tan solo tener el protocolo se iba a alcanzar la justicia. El olor de la morgue, por supuesto, es algo muy característico, pero esta mujer en particular con la que estaba yendo a la morgue no pasaba como si nada. Estuvimos a lo largo de 2 años recurrentemente yendo a la morgue para que nos entregaran el protocolo, hasta que por fin lo entregaron y ella salió y me lo dio. Me pidió que lo leyera porque ya no tenía fuerza de leer el protocolo. Lo tomé, el pequeño documento, lo leí y era como una fotografía oficial del asesinato. Salimos de la morgue y nos sentamos en la calle y ella decide leerlo. En ese momento yo me sentí un poco angustiado porque creí que ella iba a llorar y tampoco entendía mi angustia, pues ya habíamos compartido momentos así en otras situaciones. Ella tomó ese protocolo, lo devoró, lo leyó por completo, cerró la carpeta con muchísima fuerza y me miró. Me dijo que no estaba triste, sino que estaba muy arrecha, muy molesta. Y me decía, mira, aquí está, mira cómo me lo mataron, ¿no? Sí me lo mataron, ¿ves? Quiero ir y restregárselo a la perra de la fiscal en su cara. Era el comentario que le surgía decir. Parte de este relato, o la relevancia de este relato, más allá de las implicaciones afectivas que claramente tiene, es también poder mostrar cómo para estas mujeres el tiempo es uno de los recursos, prácticamente el único recurso con el que cuentan y es uno de los recursos más vulnerados. Luego de pasar 2 años en constantes negativas por un documento oficial, al entregárselo, esto le reafirma que ella tiene la verdad y le hace olvidar que van 2 años de una lucha y siente como que el tiempo se actualiza nuevamente y toma un ánimo a partir de la rabia para querer contradecir la versión de la fiscal. Otro pequeño extracto como para terminar de contextualizar el trabajo, una entrevista que realizamos ya hace algunos años, donde la mujer nos comentaba que venía de la policía, pues estaba buscando a su hijo, no lo encontraban, y escuchan un estruendo, boom, una explosión. Y dice, fue una granada. No me imaginé nada de lo que había pasado, y comienza a llorar. Y de allí siento que me dormí, dice. Luego interviene su hija, que también estaba en la entrevista, y dice, yo la encontré subiendo, y yo sabía que él, su hermano, estaba metido en medio de eso que pasó. La dejé en casa y la subí, y eran muchos funcionarios. Sacaban los cuerpos en sábanas y se veían las partes. Nos entregaron los cuerpos, se descomponían en el hospital, no nos los entregaban. Y me dice, el lugar es más arriba, vamos. Como parte del proceso fuimos al lugar y en las anotaciones que pude rescatar, yo comento que subimos al callejón, era un pequeño callejón donde ocurrió la explosión de la granada y solo había pasado 1 semana del evento. Se fueron uniendo más mujeres, madres, mientras íbamos caminando. Yo me sentía como súper protegido en el momento. Y al llegar al lugar era visible el hueco que había en el piso,
Había muchos agujeros por balas en las paredes. Y cuando salimos del lugar, unos perros mordían unos trapos en la basura y era la ropa de los jóvenes y las mujeres la reconocieron. Les habían quitado la ropa y, la habían botado en un montón de basura que estaba allí. Este extracto es también, tiene el propósito de mostrar la dimensión de horror con el que las familias se enfrentan, y es un horror que en el caso de estas familias inmovilizó cualquier intento de búsqueda de justicia, cualquier intento de buscar respuestas. Estas familias sencillamente decidieron al tiempo que quedarse en el silencio. Estos son como dos rostros de lo que venimos trabajando. A partir de estas constantes visitas, de estas conversaciones con las mujeres, también pensamos en la idea del conjunto de barreras simbólicas que existen para que ellas puedan encontrar justicia, para que puedan encontrar respuestas a lo que han vivido. Simplemente voy a enumerarlas, no voy a adentrarme a nombrarlas, no voy a adentrarme en ellas. Una, por supuesto, muy importante, tiene que ver con sus trayectorias de vida como mujeres. Y luego de 5, 6, 10 años que algunas tienen buscando justicia, en algunas conversaciones ellas comienzan a decir, bueno, es que también nos damos cuenta que somos mujeres en medio de esto, que estamos muy solas, que tenemos que lidiar con unas cargas laborales de cuidado importantes. Otro aspecto muy relevante, otra barrera, es lo que entendemos como burocratización de la muerte. Es todo el conjunto de procesos deshumanizantes que se generan a nivel institucional con tal de que no exista una salida favorable a las víctimas, ya sea en la morgue, ya sea en cualquier otro tipo de institución. Se han generado este tipo de procesos. Lo que podemos entender también, y hemos desarrollado en algunos trabajos, la de subjetivación, tomando el término de Agamben, entendiendo allí la vergüenza, entendiendo la culpa o todos los aspectos más afectivos, más intrapsíquicos de las personas, del sufrimiento que viven, que también los inmoviliza, así como estas familias que podían tener muchísimo miedo de denunciar. Bueno, allí hay una barrera importante. Y por último, como uno de tantos, la espera, la idea de la espera y del tiempo como el único recurso que tienen, pero como el recurso más vulnerado también es muy relevante. El trabajo de Javier Aullero sobre la experiencia de espera en las comunidades empobrecidas es allí muy iluminador para entender cómo en los tiempos que invierten estas mujeres también hay una gran imagen y simbolización de toda la violencia estructural que van padeciendo. A la par de que se va precarizando la búsqueda de justicia, las formas de resolver la vida, también los entornos en los que viven se van precarizando, y estas suelen ser, voy a mostrar un conjunto de imágenes que hemos tomado en conjunto y que nos han ayudado a potenciar algunas conversaciones con las mujeres. Un hito importante de esta nueva faceta de reflexionar sobre los testimonios tiene que ver cuando una de ellas nos dice: descubrí que tenía derechos cuando me los violaron. Es decir, no había un espacio, no había un acompañamiento para elaborar toda la trayectoria de desigualdades que han vivido en sus vidas como mujeres de origen popular, sino que sienten que la única violación a sus derechos es cuando les mataron a su hijo. Allí coloco una cita que puede ser importante, ¿no? La condición de víctima no es el resultado directo de la ocurrencia de un evento y tampoco se alcanza de una vez y para siempre. Al contrario, es una condición que se consigue y se produce y se reproduce y que aún así, habiendo conseguido acceder a esta condición,
Bueno, incluso la propia intervención social y colectiva es la que se aboca también a producir y a dar legitimidad a algunas víctimas sí, a otras no. Y aquí hay un relato que es importante de las últimas entrevistas que logramos levantar. Una de las mujeres le pregunta a la que estamos entrevistando que por qué no ha denunciado. Y ella dice, no, que yo sé que él andaba en malos pasos, su hijo. El que a hierro mata no va a morir a sombrerazos. ¿Cómo es eso de los malos pasos? Bueno, en el barrio habían sus malandros, se metían con él y él no se la aguantó, amenazó a uno y de allí en adelante le tocó defenderse. A los meses se había juntado con los de abajo, luego su vida cambió, luego él cayó y hace un año lo mató el FAES. Y una de las mujeres dice, mira que ahorita lo del FAES se puso bueno, tienes que denunciar porque ahora sí hay chance para las víctimas del FAES. Y ella dice, no sé, duda. Y luego comenta, mejor denunciarlo de mi otro hijo, que él sí era sano. Y una de las mujeres le responde, eso, empieza por ese, ese anda mejor. Entonces aquí en las conversaciones y en lo que las mujeres comienzan también a interiorizar como victimización o como lo que es una víctima o como qué victimización puede ser más válida que otra, se empieza a mostrar tan solo por cuál es el hijo por el cual vale la pena luchar o cuál es el tipo de violación que se puede mostrar y que puede generar en la noción de ellas, en lo que ellas entienden que su trabajo puede generar un eco en una sociedad que parece cada vez más indolente a lo que pasa o puede generar un eco en las organizaciones que las acompañan también. Este movimiento que ellas hacen, en esto quiero ser como muy, muy cuidadoso, es un movimiento que se genera a partir de cómo desde las distintas organizaciones que intentan e intentamos acompañar estos procesos, también las invitamos y ayudamos a reproducir algunos elementos específicos de la condición de víctimas. Voy a tomar una cita del trabajo de Andrea Chacón, una socióloga venezolana que está culminando su doctorado en México y tuvimos la oportunidad de hacer una recolección en terreno con ella. Ella trabaja con hombres lesionados por armas de fuego y ella nos invita a pensar que existen muchas jerarquizaciones entre los lesionados. En su indagación, posiblemente incorporada por el contacto con el mundo jurídico, a partir de los cuales entre los lesionados hay unas víctimas verdaderas, es decir, los que no tienen antecedentes penales, y unas víctimas de mentiras, que son aquellos que sí tienen antecedentes penales o fueron victimarios en otro momento. Una de las indagaciones y de las preocupaciones que Andrea muestra es cómo todos estos varones están en una misma necesidad y en un conjunto de exclusiones del sistema médico, del sistema de salud, de las posibilidades económicas que van a tener ahora como lesionados, pero ellos no se miran desde ese lugar, sino que se miran como los verdaderos o los de mentiras. Aquí, esta es una imagen muy interesante, hacia atrás y hacia adelante, porque ellos mismos tienen que estar reparando sus sillas para poder trabajar. En uno de los últimos relatos que me parecía importante traer porque está Xiomara involucrada y bueno, lamento que no pueda estar, llegamos a casa de una de las mujeres y había estaban unos periodistas entrevistando. Ella estaba echando su cuento y de cómo ocurrió el asesinato de su hijo. También las otras mujeres intervinieron y nos quedamos, luego de que los periodistas se fueron, nos quedamos conversando. Xiomara le pregunta por su vida, qué hace ella, quién es ella, y ella le responde hablando de su hijo. Xiomara le dijo que le quería tomar una foto bonita. Ella sonríe y le dice que sí, que hace tiempo que no pasaba eso. Y luego de ese momento, el esposo le dice a Xiomara que si quería ver cómo ellos cocinaban, él le podía encender el fogón para que ella viera. Subimos a la platabanda, el fogón estaba casi listo, y Xiomara le dijo que a ella también pues le fallaba el gas, ¿no? Y él sencillamente sonrió. Allí empieza a mostrarse cómo para algunas de estas víctimas
el acercamiento del otro pareciera tener que ver principalmente con su condición de víctima y no con algún otro elemento de su vida o de su cotidianidad. Nuevamente surge la pregunta, ¿qué harías si esto llega a pasar? ¿Qué harías si consigues justicia? ¿Qué harías si resuelves lo que estás buscando? Y para esta mujer eso es algo que nunca se había sentado a pensar y que no sabe cómo responder. Entonces, el, el acceso a una condición de víctima es también el acceso a una forma de darle sentido a la realidad, de darle sentido a lo que se hace por las nuevas redes sociales que también empiezan a generar a partir de ello. Allí nos insertamos con unos cuestionamientos que son muy importantes, con qué sujeto estamos hablando. Luego de nuestras indagaciones, también la pregunta por la agencia quedaba siempre en una gran interrogante. Desde lo que pudimos elaborar, estas mujeres les sobra agencia, les sobraba agencia para hacer todo lo que hacen, cuidarse, cuidar a su familia, cuidar las tumbas principalmente. Y ese lo entendemos como uno de los ejercicios más aguerridos, el cuidado de las tumbas. Hacen unos esfuerzos por preservarlas increíbles. Y aquí, nuevamente reflexionando sobre esto, hay una cita que es un poco larga, pero a mí me parece muy, muy importante para poder pensar sobre la agencia, ¿no? Esa capacidad de ciudadano de producir su propia historia a través de estrategias como la resistencia, el acomodo, la negociación. Los estudios que hacen énfasis también se han convertido en narrativas de heroísmo, relatos más bien lineales y positivos en los que la gente no solo aparece como proactivo, sino que también se orienta hacia resultados concretos, ¿no? ¿Y qué se hace con el individuo que lo intenta pero no lo logra? Y habiéndolo no logrado desiste. ¿Qué se hace con las personas que sencillamente quedan devastadas y solo pueden enunciar mínimamente lo que están viviendo, ¿no? Para Rivera Garza, Cristina Rivera Garza, que es una escritora mexicana, vale la pena comenzar a hablar de la agencia trágica o del sujeto trágico. Es decir, cómo al abordar la violencia, cómo al abordar el impacto sobre las personas no nos orientamos hacia posiciones heroicas o hacia posiciones únicamente de sufrimiento. Esta es una tensión al momento de producir el conocimiento, de producir la investigación y de producir una representación sobre las víctimas. Ellas dicen, en uno de los últimos talleres que tuvimos, que le están pidiendo justicia al verdugo, el que tiene el hacha en la mano, esa es su justicia. Cada vez más comienzan a dejar de creer en la justicia. Y nosotros nos preguntamos qué lugar tiene el desaliento y el fracaso en todo este proceso que estamos registrando. ¿Cómo gestionan las organizaciones con las que ellas trabajan el malestar político de una pugna que no encuentra una causa concreta, ¿no? Se psicologiza, se despersonaliza, se va a judicializar. Es decir, estas son las típicas categorías en las que pareciera que ellas se encuentran envueltas en medio de un conjunto de situaciones que cada vez más las deja como eso, como unos agentes trágicos. Para cerrar, me parece importante también mostrar algunos apuntes sobre las propias preguntas que surgen del trabajo. Y a lo largo de todo este tiempo, me parece necesario poder preguntarme o que el investigador se pregunte cómo se puede reflexionar sobre las lealtades que va generando con estas poblaciones, porque luego de tanto tiempo, ciertamente uno se involucra con el relato y uno cree en lo que la víctima dice. La perspectiva del testimonio o de invitar a recoger el testimonio es una invitación no solo a un registro histórico, sino también a un registro desde un lugar determinado. En este caso, el lugar es el trauma. ¿Podrá el trabajo de investigación replicar una representación de la víctima como sufriente o de qué manera se puede construir otro saber sobre este sujeto? Es una pregunta que sencillamente dejo para poder conversar sobre ella. Y un último punto que también es muy relevante,
hacia quién concebimos nosotros eh, como los sujetos lectores de lo que producimos en medio de esta representación que dejamos, con quienes estamos dialogando sobre estos temas. Es también una de las preguntas relevantes para invitar a la conversación. Ya para cerrar, porque creo que me extendí, eh, entendemos que sí, que se puede replicar una patriotización del discurso o un romance de la agencia. Creo que esos son los dos polos en los que nos podemos mover. Es necesario develar los medios sociales de la reproducción del discurso de la víctima en los trabajos y en el acompañamiento. Eh, Más aún en un contexto regional donde las tramas como la psiquiatrización de lo político o los movimientos de justicia transicional y de reparación a víctimas cobran tanto vigor y vigencia, como el caso colombiano que tiene una capacidad pública tan importante. Reconocer el proceso de victimización también requiere hacer memoria de la historia de sufrimiento familiar, comunitario, de clase, requiere abarcar al sujeto y hacer visibles mecanismos de reproducción y las condiciones y narrativas basadas en patetismos y heroísmos. Esos son como dos o tres ideas que quisiera dejar. Gracias. Estoy silenciada ahora yo. Gracias, Francisco, interesantísimo. Manuel, no sé si tienes previsto intervenir antes de abrir la discusión. Lo había pensado que presentábamos los dos y después haremos discusión. Sí, sí. Sí, sí. Chévere. Ok, buenísimo. Espectacular, sí, Francisco, y siempre muy estremecedor todo el trabajo que vienes haciendo, ¿no? Bueno, y da pie perfecto para seguir un poco la conversación de lo que empezó presentando Francisco. Yo voy a hacer dos comentarios de lo que Xiomara iba a compartir con nosotros antes de pasar a mi presentación, que creo que son también interesantes para incluir en la discusión que podemos tener posteriormente. Voy a compartir dos imágenes del trabajo de Xiomara. Perdón. Ok, ahí se ve mi pantalla. Sí, se nota, perfecto. Perfecto, ok. Perfectamente, Manuel. Ok, entonces, a ver, comento dos cosas del trabajo de Xiomara que me parecen interesantes para alimentar toda esta reflexión. Xiomara, como artista plástico, fue por muchos años investigadora y curadora del Museo Jacobo Borges, y ahí hicieron, bueno, unos proyectos muy interesantes de diferentes temas sociales. Uno fue de trabajo, y esto es de finales de los 90, comienzo de este siglo, de trabajo también con familiares que tenían hijos, sobre todo, asesinados por fuerzas públicas, ¿no? Y ellos hicieron talleres artísticos en ese momento en el museo, de lo cual surgieron un libro, este libro que está ahí en la portada, que se llama El platillo de la balanza, escrito sobre la muerte, el perdón, la justicia, la impunidad. Ese libro lo escribieron estos familiares junto a Juan Antonio Calzadilla Arriaza, y Xiomara estuvo en ese proceso, y además hubo luego un trabajo plástico de una exposición que se hizo sobre el tema, también con obras que fueron interactivas entre las mujeres y Xiomara, que fue una exposición que se llamó Eva en ausencia. Una de las reflexiones que Xiomara ha comentado en varias ocasiones, y que me pareció muy interesante para nosotros pensando en el proceso que estamos realizando, es que cuando trabajaba inicialmente con estas mujeres que ya habían iniciado el proceso de denuncia que está acompañando en algunos casos Francisco, muchas de las mujeres, sentía Xiomara, le habían dado forma a su discurso, de su experiencia, a través de todos estos formatos judiciales que ellas tenían que repetir continuamente. Y decía que cuando las invitaba a hablar desde la experiencia,
de lo vivido, se volvía poco flexible, se había vuelto rígido esta manera de expresar lo vivido. Y ella sentía como artista que en esa manera de representar el sufrimiento también se había de alguna manera como petrificado la experiencia y había menos acceso a la elaboración emocional y al mismo tiempo a la elaboración creativa. Y ella se preguntaba que cuando eso sucedía, qué tanto estas personas estaban teniendo la posibilidad de elaborar emocionalmente y poder pasar a otros aspectos de su vida, o se quedaban muy atrapados dentro de esta experiencia, por supuesto muy dolorosa y muy catastrófica, pero que la misma invitación que se venía haciendo a cómo presentar tu historia también colaboraba a que tú no pudieses tener como otra acceso a otras fuentes emocionales de la vida. De ahí un poco eso, ese relato que cuenta Francisco del tipo de preguntas que hace Xiomara cuando se acerca ahora a hablar con estas mujeres, que es muy interesante. Ella le invita a tomar una foto bonita y desconcierta un poco a esta mujer que viene como preparada a contarle la historia solo desde esta versión que ella lleva a los tribunales. Entonces, esa reflexión de Xiomara me parece sumamente interesante porque nos abre la discusión para pensar en las diferentes maneras en que se puede representar la experiencia de victimización. Ok, ahí cambié la presentación, no sé si ahí de nuevo me siguen. Estoy con la representación de la víctima, consideraciones críticas. Chévere, se ve bien. Perfecto, perfecto, Manuel. Ok, entonces hilo con la presentación que quiero compartir con ustedes. La idea que ya Francisco abrió muy bien el camino en ese sentido es que estas conversaciones con personas que han sido victimizadas por diferentes expresiones de violencia trae preguntas importantes sobre qué sucede emocionalmente en ese registro, cómo son a veces utilizadas para bien o para mal políticamente estos registros de victimización, cómo preservar en ese sentido la experiencia de la persona sufriente para bien de esa persona, tanto en lo personal como en la justicia y como en el tema más político. Son preguntas que no son tan fáciles y que invitan a unas discusiones interesantes que hemos venido haciendo. Con esto, por supuesto, en ningún momento lo que queremos decir es que las experiencias de victimización no son muy reales. Todo lo contrario, más bien estamos de la mano de personas que han vivido situaciones muy terribles, tratando de ver cómo le podemos ofrecer algún tipo de apoyo. Pero sí creemos que el tomar un poco de distancia y pensar en algunos de los dilemas que han surgido puede ser muy, muy útil para potenciar más bien este trabajo. Entonces, voy a hacer un breve paseo por cómo se ha ido posicionando estos temas en el discurso, sobre todo desde la psicología, pero recorre, por supuesto, todas las ciencias sociales, y como retomar que estos testimonios no siempre fueron, siempre se les dio la atención que le estamos dando ahora, y cómo es que fueron como consiguiendo un espacio para hablar desde ese lugar. Y retomo una historia de la psicología clínica bastante conocida, como para que todos nos pongamos en contexto de cómo ha evolucionado en siglo y medio estas discusiones sobre el lugar de la víctima. Y traigo una anécdota famosa de la historia de la clínica, que es con Freud, básicamente para recordar que una de las primeras discusiones era si se le daba veracidad o no a los registros de victimización que reportaban muchas de las mujeres que estaban viendo estos médicos a finales del siglo XIX. Tenían atención a mujeres que venían con historias de violencia importantes,
De hecho, los primeros escritos de Freud claramente hablan de que hay episodios traumáticos de violencia sexual en sus vidas que explican los síntomas, pero en el mitad del camino, aquí en 1897 es como el momento más evidente que él lo hace, aparecen entonces algunos cuestionamientos en él, donde él tiene este escrito, que es una carta que él le manda a alguien con que está compartiendo las ideas, donde dice: ya no creo en mis neuróticos. Y empieza a decir esto como que no son eventos reales que ocurrieron en el afuera, sino que tienen que ver con las fantasías incestuosas de las personas que estoy atendiendo. Entonces, esta anécdota es relevante en el sentido de que había una discusión muy grande de qué legitimidad y qué autenticidad le damos a los relatos que pudiésemos estar escuchando en la clínica de victimización. Y este giro que da Freud va a generar toda una controversia por muchos años, que inclusive esta segunda cita básicamente lo pongo para mostrar como John Bowlby, que está escribiendo esto en los años 80, es decir, casi 100 años después, todavía había un debate importante de qué tanto reconocemos o no la legitimidad de experiencias de violencia sufrida. En este caso, Bowlby, que era psicoanalista, un poco dice que se ha desestimado las vivencias de violencia familiar sufridas por las personas que atendemos, un poco siguiendo esa misma línea de razonamiento que Freud impuso 80 años antes. Entonces, el énfasis en la fantasía hizo que se desconociera en alguna medida experiencias que luego pues la investigación fue confirmando que sí, muchas veces venían de causas reales en violencia familiar, ¿sí? Entonces, pues lo que quiero mostrar es que en la misma clínica fue por mucho tiempo debatido la veracidad del relato testimonial. Y eso no implica que, por ejemplo, el mismo Freud y el psicoanálisis, al darle un peso a la fantasía, no también abrieron espacio para empezar a observar eventos que sí han tenido peso en toda esta registro de la experiencia de victimización. Porque una segunda anécdota muy relevante es que, por supuesto, la Primera Guerra Mundial trae una cantidad de experiencias con haber sido víctima de situaciones de violencia. Se empieza a hablar de este tema de la neurosis de guerra, y inclusive Freud termina siendo testigo experto en un juicio muy relevante que sucede en Alemania sobre si los soldados que estaban manifestando malestares psicológicos eran víctimas reales o eran personas que estaban tratando de simular para evitar regresar al frente. Estamos hablando de final de la Primera Guerra Mundial. Había un debate muy intenso de si estos reportes eran fingimientos que estaban tratando de ganar alguna ventaja, como no ir al frente, versus si realmente había un daño y un sufrimiento real allí. Y Freud se pelea con Wagner Jaureg, que era un psiquiatra muy importante, y surge una animosidad ahí que dura y es bien complicada en la vida de Freud con este psiquiatra que era muy importante, porque Freud decía que efectivamente allá habían lesiones reales de estas personas que habían estado en el frente. De nuevo, lo que quiero mostrar es cómo había un debate importante sobre qué veracidad se le atribuye al registro de sufrimiento de estas víctimas de la violencia. Traigo esta lámina porque no es hasta 1980, la gente que no está en nuestra área quizás no lo tiene tan registrado, que es relativamente reciente, cuando finalmente hay un acuerdo en el mundo de la psicología y la clínica de que sí existen una serie de malestares emocionales que podemos inclusive diagnosticar y que son respuesta a eventos reales ocurridos en el sujeto. No es sino hasta el año 80, en este malquerido o odiado manual de diagnóstico, donde se acuerda que existe esto de trastorno de estrés postraumático. Estamos hablando de que es en esta época donde ya empieza a haber consenso en todo el mundo clínico de que sí existe. Además venía ya de un proceso
del movimiento feminista que había ayudado a hacer registro epidemiológico de situaciones de violencia familiar. Entonces tenemos ya todo un movimiento que empieza a legitimar y a validar que existen episodios reales de victimización. Y a partir de ese hecho sucede lo que algunos han llamado una avalancha de investigaciones. Realmente el tema del trauma se coloca sobre uno de los temas más estudiados en el área clínica y después extendiéndose hacia otras áreas, y se empezó a convertir el trauma en un lenguaje común para hablar de experiencias de victimización, pero es más bien reciente eso que está sucediendo. Por supuesto, en ese proceso también había sucedido algo muy importante, no solo en la clínica, sino que esto lo han trabajado críticos culturales y gente del área de la literatura y de la historia, como la Segunda Guerra Mundial además generó un aumento muy grande de testimonios de lo vivido por las víctimas de, por ejemplo, el nazismo, y que eso también sirvió para empezar a posicionar la voz de la víctima y la voz de la victimización como un registro muy importante. Todas las discusiones sobre la memoria, por supuesto, además toda la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos Universales, todo esto genera un movimiento histórico que empieza a poner la voz de la víctima sobre el protagonismo, empieza a darle protagonismo y empieza a variar de una escucha que tendía a desestimar, a no creer en estos testimonios, a darle importancia a estos testimonios. Didier Fassin ha escrito un libro muy interesante sobre este tema, haciendo una revisión de cómo se ha ido posicionando el discurso del trauma y la posición de la víctima políticamente y en las ciencias sociales, y lo resume en esta cita. De nuevo, como Francisco, me disculpo un poco por haber incluido la cita, pero como es un trabajo que está en proceso, sí me interesa leer con ustedes para, bueno, un poco saber primero de dónde viene la fuente, sino además que ustedes interpreten conmigo algunas de estas ideas que me parecen interesantes. Fassin escribe lo siguiente: no es que los contemporáneos ya no logran soportar la violencia y el sufrimiento azaroso de la vida, sino que se ha adoptado un nuevo vocabulario para describir y comprenderlo. Es decir, que ahora tenemos vocabularios que están más posicionados para hablar del sufrimiento. De manera que la preocupación por la víctima no es simplemente una moda, como ha sido descrito peyorativamente en el contexto francés, sino que es una señal de una sociedad humana que coloca el tema del sufrimiento ahora al centro de sus preocupaciones cotidianas. Trauma ha excedido el agarre de la psiquiatría y sus debates de cómo definirlo. Tiene valor descriptivo, pero aún más importante, tiene valor prescriptivo. Es un llamado a la acción, ya sea clínica, económica y simbólica, y a la reparación. Entonces, bueno, varias cosas aquí. Primero, el posicionamiento que ha tenido este lugar de la víctima y el lenguaje con que ahora lo describimos, pero al mismo tiempo cómo la clínica ha tenido un peso en posicionarlo, pero además ya no es solo un tema clínico lo que está llevando a hablar de trauma, sino que además trasciende a otras áreas importantes. Sigo con las ideas de Fassin en esta siguiente lámina. Por un siglo, este humano sufriente fue visto como distinto de otros, deshonesto, débil o quizás falso, un poco lo que le venía diciendo. El testimonio de victimización más bien se tomaba con bastante duda al comienzo del siglo XX, ¿no? Pero de una década ahora se ha convertido en una encarnación misma de nuestra humanidad compartida. Aquí hay un giro muy importante que nos está mostrando Fassin. Es este giro de una verdad a otra, del reino en que el trauma era considerado con sospecha, al reino que carga la estampa de la autenticidad que nos interesa analizar. Es decir, quizás suceda ahora lo contrario. La voz de la víctima tiene un peso muy importante y muy reconocido, y eso es complejo y problemático, parte de lo que vamos a conversar ahorita.
Trauma es afirmado como un principio en cuyo nombre se expresa y legitima la indignación. Es decir, que trae consigo no solo un posicionamiento sobre el sufrimiento emocional, sino un posicionamiento moral, ¿no? Estamos hablando de emociones morales como la indignación, pero al mismo tiempo anula otras posiciones políticas o morales. De un lado, notamos que no todos aceptan el estatus de víctima con que se les etiqueta a través del uso del término del trauma. Por el otro, se aclara que los individuos no se conforman con comportarse como víctimas pasivas en el proceso de nombrarlos, sino que redefinen el trauma y hasta lo niegan. Eso es lo que nuestros estudios demuestran. Encontraremos y vamos a mostrar cómo también hablar de víctima o trauma es a veces ambivalente para la persona que lo sufrió, donde siente que al ser nombrado de esa manera, sienten que se les resta agencia o se les hace ver como si fuesen simplemente pasivos ante todo lo sucedido. Y traigo también el trabajo de la investigadora venezolana Paula Vázquez, que lo he estado releyendo. La verdad que es muy interesante todo lo que Paula desarrolla en sus trabajos. Este es el trabajo donde ella examina las respuestas a la catástrofe de Vargas y un poco qué sucede en el manejo de las personas que vivieron como damnificadas luego de Vargas. Y una de las cosas que ella trae es que ella, haciendo como una línea histórica de los discursos políticos de izquierda, ella ve y muestra cómo el discurso de los derechos humanos fue tomando cada vez más fuerza en los 80 y que entonces eso implicó un giro de cómo se trabajaba y cómo se representaba algunas de las discusiones políticas. Ella dice, hubo un deslizamiento discursivo que no puede ni debe pasar desapercibido en relación con la incorporación del lenguaje de la izquierda al vocabulario de los derechos humanos. Se utiliza la categoría de uso desmesurado de la fuerza pública, algo había cambiado en el discurso de los radicales, portador ahora de la figura de la víctima de las violaciones de los derechos humanos. Esto me parece interesante porque de alguna manera lo que está diciendo Facín en el contexto francés, Paula Vázquez lo está retomando en el contexto venezolano. Ok. Hecho ese un poco recorrido histórica de cómo se va posicionando el lugar del trauma y la víctima, ahora voy a pasar a traer varios problemas que van surgiendo en la conversación con las víctimas y algunos de los debates importantes que trae el hablar de trauma y hablar de victimización. Estos primeros son un poco desde la experiencia individual, de lo que uno escucha de las personas que han vivido situaciones de victimización y cómo sienten que el discurso les calza o no y las implicaciones que tienen después en su vida, que se trabaje de una perspectiva u otra. La primera es una crítica que se ha utilizado mucho y que es relevante, que es que puede llevar a la medicalización del problema. Es decir, que empezamos a ver esto como un tema de síntomas, como un tema de un sufrimiento individual que requiere una cura, ¿sí? Y tenemos mujeres como las que reporta Francisco, que nos están diciendo que no queremos que nos den psicoterapia, lo que queremos es justicia. Parte de lo que te están diciendo, nosotros, esto no es un problema que yo quiero tratar desde la perspectiva psiquiátrica, psicológica, médica, esto es un problema que yo quiero que se vea como un problema desde la perspectiva de justicia y social, ¿no? Entonces hay un riesgo de psicologizar e individualizar un problema social, de privatizar un problema que es público, de llevarlo a la esfera de esto es un sufrimiento privado y no esto es un drama colectivo. En cuanto a estrés postraumático, que por supuesto viene de la mano del concepto de trauma, Nancy Caro Hollander es una psicoanalista que ha trabajado mucho con víctimas de la violencia que estaba en Argentina. Y una de las cosas que ella decía que es relevante y que nosotros encontramos en Venezuela ahorita también, es que no hay nada post
en la situación de violencia de Estado. Entonces, bueno, el concepto como que asume que eso fue una cosa que sucedió puntual y que entonces ya podemos atender a esta persona en una situación posterior, y realmente cuando hay una situación de violencia estructural o violencia de Estado, o violencia de Estado, entonces tenemos una situación bien compleja porque la persona sigue en una situación de amenaza. No es que la persona ya pasó eso y ya se puede sentir bien y tranquila, no, porque cuando estas mujeres van a los tribunales están en una situación bien tensa y además se sienten en ocasiones amenazadas. Entonces esta es una situación que continúa siendo compleja. Y Martín Baró en El Salvador, un poco en esta misma línea, por eso posicionó el concepto de trauma psicosocial, porque un poco quería subrayar, no podemos solo ver la lesión individual en estos procesos, sino tenemos que ver cómo estos traumas también generaron una lesión en el tejido social. Y si no pensamos en el contexto social para entender el sufrimiento y para además pensar en cómo es que podemos apoyar, perdemos de vista una buena parte de todo este problema. Nos han dicho, nos dicen, y lo observamos, como ya les comenté, que a veces hablar de víctima se vive como estigmatizante, como si eso me coloca en un lugar de que yo soy pasivo, que yo soy débil, que yo no pude, y entonces en ese sentido puede vivirse como ambivalente. Y puede inclusive generar como es una persona que padeció, una persona que está haciendo cosas, ¿sí? En un texto de discusión sobre los temas de trauma de Nancy Shepherd Hughes, que Francisco me trajo a la luz y que es bien interesante, ella tiene esta cita donde ella muestra, por ejemplo, en algunos casos las personas reportaban que les quitaban la identidad como revolucionarios y en cambio se los veía como pacientes. Entonces, esto me sacaba de un lugar de agencia que yo pensaba que tenía y más bien me coloca como paciente médico, ¿sí? En esta Nancy Caro Harlander que comenté, decidieron empezar a utilizar el término de afectados, que sentía que las personas vivían como más cercana a su experiencia eh, que la de víctimas. Entonces me parece un giro ahí interesante, como está hablando de afectación, pero no necesariamente le está dando todo el peso para bien o para mal de víctima, ¿no? Pero además, una cosa muy interesante que ha ido sucediendo, y yo lo he visto en Venezuela también sucedió, por ejemplo, en el servicio de atención de víctimas de violencia de Plafán, cómo en la medida que se desarrolló todo lo que era el estrés postraumático y se ha entendido mejor, inclusive hay hallazgos neurobiológicos que nos permiten confirmar algunas de las alteraciones que pueden suceder después del trauma y que realmente son interesantes ver, pero en la medida que eso fue ganando fuerza, entonces pareciera que el trastorno va ocupando todo el lugar de la victimización, a tal punto que los tribunales, para poder hablar de que alguien fue víctima de una situación, necesitan un informe clínico que confirme que esa persona ha sufrido algún tipo de estrés postraumático. Y no son la misma cosa. No necesariamente todo el que vio victimización va a ser síntoma, y no es el síntoma la prueba final de la victimización, pero muchas veces termina sucediendo así. Si no tienes un informe que te diga eso, va a ser difícil que sea tomado en cuenta porque es como si no hubiese evidencia científica. También, a veces, el ser ubicado en el lugar de la víctima te somete al escrutinio, se te pide que hables desde ese lugar, y en algunos casos se sienten algunos que están como siendo sometidos a la exhibición de sus heridas, y eso es problemático. No todo el mundo lo quiere llevar de manera pública, y en algunos casos esa exhibición se vivía más bien como sensacionalista y no como un registro más empático que busca tratar de registrar la injusticia vivida. Y un poco en lo que decía Xiomara, esto nos pregunta, ¿esto podría inclusive impedir la evolución de la vivencia de esta persona? ¿Esta podría dejar a esta persona un poco congelada en este discurso de la víctima que no le permite retomar algunos aspectos de su vida? Es una pregunta que me parece relevante. Y finalmente, en esta línea, puede ser reclutado políticamente
no para escuchar a las víctimas. Ahí voy a mostrar otro ejemplo de Pablo Vázquez donde esto sucede. Es decir, se te categorizó en ese lugar, se levantó bandera política a favor tuyo, pero yo te estoy utilizando como herramienta no para escucharte, sino para yo avanzar mi agenda política en nombre tuyo. Dos citas breves de Abad Faciolince que me parecen muy reveladoras. Héctor Abad Faciolince ha escrito mucho sobre este tema desde una perspectiva vivencial, personal, y realmente es muy interesante como él lo reporta. Él, si lo ubican, el papá de él era médico y defensor de derechos humanos y fue asesinado por un sicario. Y bueno, él, además del asesinato del padre, también en algunos momentos es amenazado y tiene que emigrar de Colombia, tiene que salir exiliado de Colombia para proteger su vida. Y él relata en este libro de Tradiciones de la Memoria sobre el asesinato de su padre y su vida posterior, un libro muy lindo, muy conmovedor, pero muy hermoso, algunas de estos dramas en su vida posterior. Por ejemplo, cuenta con mucha ironía y mucho humor, como escribe él, que en Turín, en Italia, él llega allí y empieza a ser invitado por grupos de derechos humanos a presentar la vida y lo que él le había tocado vivir, y empieza a sentirse que está como obligado a hablar desde un protocolo y un formato que le incomoda porque siente que lo empobrece, que dice solo un pedazo de lo quién es él y de lo que fue su drama. Entonces escribe, por ejemplo, que va a una reunión de Amnistía Internacional y que desde ese día comprendí que Amnesty International era una especie de, esto es el Fondo Mundial para los Animales Salvajes, Worldwide, ¿cómo es que es? Wildlife Fund, World Wildlife Fund, para los jodidos humanos del segundo y tercer mundo. Nosotros éramos los ositos panda, ¿no? Un poco lo que está diciendo es que se siente exhibido de manera no cercana a su experiencia. Y en una entrevista más reciente, en 2017, está hablando de su experiencia como víctima y cómo ha evolucionado en su vida. Me parece interesante esa cita. Él dice: por supuesto que estas experiencias y pérdidas humanas me van a acompañar el resto de mi vida. Pero el rencor y persistir en sentirse de forma permanente como víctima te puede destruir internamente. Tuve la suerte de poder escribir un libro sobre la vida y muerte de mi padre. Eso fue muy saludable para mí y me permitió que no me sienta más como una víctima. Así pude contar mi propia verdad que podrá ser leída por muchas personas. Bueno, voy hacia cerrar, sé que me he extendido, pero creo que valía la pena para generar como el debate completo. Voy a cerrar con unas láminas sobre, ya no desde la experiencia personal, sino algunas discusiones políticas alrededor de la etiqueta de víctima, que me parecen interesantes. Lo venimos diciendo, una de esas que ya Facima ha mencionado es que, bueno, puede haber una psiquiatrización de lo social y que entonces la psiquiatría parece ser que se agarra el derecho de hablar de esto y le resta espacio a otras maneras de entrar al tema. Es un lugar poderoso para hablar, o sea, se ha ido ganando un terreno donde hablar desde ese lugar te puede otorgar reconocimiento y legitimidad y poder. Y bueno, eso es parte de lo que queremos con personas que han vivido estas situaciones de victimización, pero también va a generar algunas preguntas y algunas discusiones interesantes. En algunos casos se ha discutido sobre si que parecería otorgar licencia de vuelta para agredir o para desmentir la violencia ejercida. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, en la investigación que hicimos en Catuche, recuerdo que era muy interesante que hablábamos con dos sectores que habían estado en una lucha de bandas durante muchos años. Y cuando hablábamos con las madres de estos jóvenes, nos contaban con mucha frecuencia las experiencias terribles que habían sufrido a manos del otro grupo. Pero, por ejemplo, una mamá, que era mamá de uno de los jefes de una de las bandas, hablaba de las experiencias de sufrimiento, pero no podía traer la experiencia de que su hijo era un hombre realmente violento y peligroso. Hasta un día que ella llegó muy tomada a la sesión y pidió hablar con
con John Souto, con alguien de nuestro equipo, donde ella descargó finalmente todo el peso que representaba para ella ser la mamá de un hombre violento y que ella misma tenía el poder de poder mandar a agredir a alguien del otro sector porque su hijo era el jefe. Entonces era muy interesante cómo entraban en las conversaciones con facilidad todas las experiencias de sufrimiento que habían padecido, pero no había mucho espacio para poder hablar de cómo habían agredido. La culpa aparecía como un tema muy interesante, pero mucho más invisibilizado. En algunos casos esto es importante para registrar, ¿no? Esta legitimidad que otorga el discurso de la víctima ha generado unos procesos muy interesantes, como por ejemplo en Europa hay varios casos de famosos, emblemáticos, de falsas víctimas, o sea, gente que construyó unas biografías sobre su victimización. Hay una muy famosa en España que se convirtió en un vocero público importante como víctima del franquismo, y después terminó siendo un impostor. Hay una novela de Javier Cercas sobre ese caso. Pero el episodio creo que es interesante para mostrar por qué esta persona utiliza este recurso para ubicarse en esta discusión social, ¿no? Algunos dentro de la pasividad que puede implicar la categoría de víctima, piensan que a veces terminan no pudiendo tener la posibilidad de proponer y solo terminan pudiendo estar encausados en lugares donde pueden reclamar, pero no proponer. Paula Vázquez lo dice en unos términos muy interesantes, un poco con todo lo que pasó con las víctimas de la tragedia de Vargas, mientras estuviesen en la categoría que el gobierno les otorgaba de dignificados y aceptaban las versiones de ayuda que el gobierno le estaba otorgando, como por ejemplo conseguirle casas, pero conseguirles en poblaciones que ellos no habían escogido, o sea, los trasladaban a otras partes del país, entonces solo se aceptaban esa versión de la etiqueta que se les estaba otorgando, entonces eran las personas dignificadas que el gobierno podía ayudar. Una vez que empezaban a reclamar sus derechos como ciudadanos y su derecho a escoger y su derecho a cuestionar alguna de las versiones de ayuda que le estaban dando, entonces ya no eran la buena víctima y empezaba a ser bien problemático, y todo ese registro lo tiene Paula, que es muy interesante. En algunos casos, lo que vienen diciendo los críticos es que los gobiernos y los poderes vienen reclutando la identidad de víctima para poder invisibilizar el poder y la de victimario, ¿sí? Es decir, que yo me arropo con la categoría de víctima para poder entonces yo legitimar la agresión que pueda tener con eso. Por poner un ejemplo que puede servir para el debate y puede ser que cabe o no, pero es interesante. Tú escuchas a Trump hablar y todo el tiempo es víctima, todo el tiempo está hablando de cosas que le hicieron y cosas injustas que está padeciendo, y sería precisamente este el lugar que mencionan autores críticos de que se está utilizando la categoría para entonces poder legitimar la propia violencia. Un texto muy interesante en esta línea es Daniel Giglioli. Él es un profesor de literatura italiano que tiene un libro que se llama Crítica de la víctima, y es muy interesante para toda esta problematización. Y está hablando de esto, que los gobiernos cada vez más sistemáticamente se apropian de la categoría de víctima para poder entonces ejercer poder destructivo. Él escribe: la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Ser víctima otorga prestigio, exige escucha, promete y fomenta reconocimiento, activa un potente generador de identidad, de derecho, de autoestima, inmuniza contra cualquier crítica, garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable. ¿Cómo podría la víctima ser culpable o responsable de algo? La víctima no ha hecho, le han hecho, no actúa, padece. En la víctima se articulan carencia y reivindicación, debilidad y pretensión, deseo de tener y deseo de ser. No somos lo que hacemos, sino lo que hemos padecido, lo que podemos perder, lo que nos han quitado.
Si solo tiene valor la víctima, si esta solo es un valor, la posibilidad de declararse tal es una casamata, un fortín, una posición estratégica para ser ocupada a toda costa. La víctima es irresponsable, no responde de nada, no tiene necesidad de justificarse, es el sueño de cualquier tipo de poder, ¿sí? Yo soy víctima, yo lo que estoy haciendo es reivindicar mi derecho y por eso entonces todo es posible. Sevan Todorov, crítico cultural también muy conocido, va un poco en la misma línea. Hay dos grandes papeles favorecedores. Por un lado está el héroe, por otro la víctima. Últimamente el papel de víctima ha cobrado mucha relevancia, lo que resulta paradójico. Nadie quiere ser víctima, pero se quiere pertenecer simbólicamente al grupo de las víctimas, porque eso te abre una especie de línea de crédito infinita, inagotable. Siempre puedes realizar una reivindicación en nombre de la injusticia pasada. Y finalmente, la última cita que les voy a compartir es del el odiado y a veces querido Zizek, pero tiene esta cita que creo que también revela algo que me parece importante poner sobre la mesa antes de terminar, ¿sí? Él dice que el poder cada vez más de nuevo también habla desde ese lugar. Él dice que la castración o la muestra de debilidad se convierte así en parte de la imagen pública, pero no en un sentido simple y directo que simplemente busque enmascarar el ejercicio implacable del poder. El punto es que la misma máscara de la castración es justamente el medio, instrumento, modo por el cual el poder es ejercitado. Es decir, yo ejercito el poder a veces más brutal desde la imagen de que soy la víctima. Y eso creo que es relevante en Venezuela, porque yo creo que parte de la complejidad en este momento para poder posicionar algunas de las situaciones que estamos registrando es que una de las estrategias que utiliza el gobierno para desmentir las experiencias de violencia de Estado es colocarse como víctima continuamente. Entonces, por ejemplo, en 2017 están estas citas muy interesantes de Carmen Meléndez, que en ese momento era ministra de Interior, Justicia y Paz, donde cuando se le estaba cuestionando las cifras de asesinatos que estaban ocurriendo durante las protestas, su respuesta es que la Guardia Nacional es víctima de la oposición. Es muy interesante la respuesta, es decir, no es desmentir lo que está sucediendo, no es decir que sí, que se estaba ejerciendo el poder que considera legítimamente que va a ejercer, sino que es colocarse la Guardia Nacional en el lugar de la víctima. Es muy interesante. Y toda la estrategia de la creación de los comités de víctimas de las guarimbas y el golpe continuado, este grupo que tenía personas que habían vivido agresiones de la oposición reales, pero que después entonces se utilizó políticamente para ocupar todos los espacios, para hablar de lo que se había sucedido. Son estrategias donde el gobierno se está colocando en el lugar de víctima para desmentir su propia agresividad, y yo tengo una serie de listas de ejemplos en ese sentido, pero eso hace más complicado todo el trabajo que tenemos por delante. Y con esto cierre, bueno, Paula Vázquez un poco lo que está diciendo es que el gobierno del chavismo ha utilizado una y otra vez la posición de la víctima para reivindicarlo en el discurso, pero solo mientras se mantengan sujetos a un lugar muy pasivo que les designa el discurso. Cuando quieren ser ciudadanos activos, entonces ahí la cosa ya no calza como este dignificado. ¿Qué ocurrió para que los beneficiarios de la dignificación, en principio nuevos sujetos de las políticas del recién instalado gobierno revolucionario, pasaran a ser indignos a los ojos de las instituciones encargados de distribuir y garantizar la asistencia? ¿Cómo fue que pasaron de ser los beneficiarios por excelencia de una política que les devolvía la dignidad a ser portadores de problemas psicosociales que impiden su salvación? Un poco con todo el registro que tiene de los que llevaban estos programas de la tragedia, que terminaban molestos y bravos y asignándole culpas a estas personas que venían siendo las beneficiarias de los programas. Entonces, bueno, ya con esto cierro. Es sumamente complicado algunos de los debates que traje, y bueno, la idea es debatir, pero solo una cosa,
Con esto no quiero decir, no queremos decir que no hay verdaderas experiencias de injusticia y victimización, todo lo contrario. Estamos trabajando para poder apoyar y fortalecer a las personas que han padecido situaciones terribles de victimización, pero sí es para que no entremos ingenuamente en ese terreno y podamos hacerlo de manera reflexiva y problematizando todo este tema. Gracias por la escucha, sé que me extendí y bueno, les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Francisco. Yo tuve problemas de conexión y estuve fuera no sé, un poco tiempo, pero bueno, ya estamos acá. Excelente las presentaciones, de verdad muy interpeladoras, muy sugerentes, llenas de reflexión y de polémica. No tenemos, a ver, yo tengo el chat borrado porque recién entré, entonces no sé si han colocado algunas preguntas allí antes, a lo largo de las presentaciones, Manuel y Francisco, porque pude ingresar no lo sé. Entonces, o John, vean a ver si nos han colocado alguna pregunta allí. Por el momento, bueno, antes de generar la discusión, me parece que tanto Manuel y Francisco han planteado enormes desafíos tanto para la investigación como para el trabajo organizativo alrededor de toda la reivindicación de las víctimas de la violencia en sus múltiples formas, ¿no? De alguna manera nos han mostrado cómo es una categoría atravesada completamente por temas morales, pero también por temas políticos, y el trabajo con ella va a estar pues atravesado también por esos dilemas. Entendiéndolo a la luz muy importante de la aclaratoria que hacían tanto Manuel como Francisco, no significa que el sufrimiento social no exista y que no hayan situaciones de violencia que afectan concretamente a, sí, gracias Vero por refrescar acá. Pero bueno, un poco es muy sugerente esta idea de que la categoría de víctima es una categoría construida, y no solo la categoría en sí, sino la experiencia, que un poco en la línea de lo que decía Francisco, la experiencia de acceso a ella, ¿no? Como es producto de un conjunto también de movilizaciones y de intervenciones, y que eso a veces genera disputas, genera contradicciones, genera, bueno, diversos desafíos, ¿no? El acceso, yo quizás solo agregaría como un elemento central para el trabajo que me parece central para el trabajo que hacemos, ¿no? Que el acceso no solamente depende, el acceso a esa categoría o la politización en el buen sentido, no su uso político, sino la movilización de esa categoría en la esfera colectiva, la movilización pública, no solamente depende de la experiencia de esas personas, un poco en la línea, cuidado con psicologizar, como nos decía Manuel, ¿no? No depende solamente de ella, sino que es un trabajo simbólico, en el sentido quizás de lo que lo diría Bourdieu, un poco creo que eso es lo que nos sugiere el texto, la intervención también de Francisco, de las organizaciones, de los colectivos, de los políticos, de los medios de comunicación, de las políticas públicas, de una serie de dispositivos que están alrededor de ellas y que permiten el acceso, pero también, y quizás aquí la apuesta a la legitimidad, ¿no? Ahí el cierre de Manuel. La legitimidad de cuáles son las víctimas que nos convienen o las que no, cuáles son las víctimas de las que hay que hablar o las que no, hasta dónde hay que hablar de ellas, hasta cuándo hacer uso de ella. Entonces yo creo que eso genera, Francisco también, genera una serie de desafíos, y gracias por apuntarme las intervenciones que estaban en el chat. Está José Luis, está Carlos, vamos dando, John, ¿me ayudas a darles yo creo, no sé si pueden activar ellos mismos su micrófono o debemos ayudarlos? O José Luis también, que está como... No, ellos mismos pueden activar su micrófono y su cámara. Sí, se puede activar. No sé si puedo hacerlo yo, primero el profe José Luis.
Ya te vemos ya. Ya te vemos, Carlos. Dale que estás ahí de una vez. Ok. Habla y después vamos con José Luis. Bueno, me parecieron, bueno, en principio, tanto el trabajo de la presentación de Francisco como de Manuel, muy ilustrativa y amplia, y siempre nos interroga sobre muchísimas cosas, siempre dejan aristas abiertas, ¿no? Sobre desde dónde se puede mirar, en primer lugar, el trabajo de Francisco, desde dónde se puede mirar a los afectados o a las víctimas, pues ese eterno debate que ahora estamos en esa discusión, el tema de víctima del marco jurídico y el afectado un poco más de la vivencia personal, ¿no? Desde qué mirada y de qué posición nos acercamos a ellos, tanto con la pretensión de ayudar o para comprenderlos, es un punto. Pero yo la pregunta, y sobre la exposición de Manuel, que hace una revisión amplia sobre el tema de tener cuidado con la ingenuidad de quién puede ser considerado víctima. Yo quiero hacer un pequeño comentario y una pregunta. Hay como un estereotipo de la víctima, ¿no? O lo más frecuente. Es decir, la población civil que es afectada por las fuerzas del Estado, por los representantes del Estado, la ley, los efectivos policiales, militares o el aparato jurídico. A mí me ha tocado, y a mí me ha dejado una duda me ha impactado mucho lo personal, que a mi consulta han acudido justamente los que afectan, los que lastiman, muy preocupados y con una sensación de una profunda angustia. Es decir, efectivos policiales o militares que han tenido que ser testigos o han sido coaccionados para lesionar a otros y no toleran eso. O el caso de fiscales o de jueces que tienen que dictaminar bajo coacción algunas sentencias y se sienten justamente terrible. Entonces yo no sé si usar el término de víctima es lo apropiado, pero quiero colocarlo aquí también, porque hay como el estereotipo, ojo, empezando por mí mismo, no estoy diciendo que los demás, empezando por mí mismo, me ha impactado mucho ver que los agentes ejecutores de la injusticia y de la violencia, asimismo van y piden ayuda o van a buscar algún tipo de consuelo ante las cosas que tienen que hacer y que no se sienten bien como personas. Cómo entender eso y cómo romper eso del estereotipo de la víctima, ¿no? Es decir, un agente policial, un agente militar que realiza un acto bajo coacción, o un juez o un fiscal que tiene que tomar una medida aún estando consciente de que no lo quiere hacer, pero bajo los elementos del sistema se ve forzado a realizarlo. Entonces yo digo, estas personas son unas víctimas. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Cómo los podemos entender? Es la pregunta, porque yo estoy muy impactado con esa experiencia. Bueno, yo creo que conversamos a partir de ahí, Chelino, o escuchamos primero a José Luis. Quizás escuchamos a José Luis Vale. y ahí lanzamos otra vez, y si hay alguna otra pregunta, en todo caso, como ustedes se sientan mejor, ¿no? Dale, José Luis, buenísimo. José. Bueno, primero que todo, bueno, felicitar las excelentes exposiciones de Francisco y de Manuel, ¿no? Después de oír esas exposiciones, es imposible que a uno no le queden, bueno, rebotando en la cabeza una serie de cuestiones, sobre todo derivadas de los particulares sesgos que podemos tener cada quien, y en ese sentido voy con mi exposición. También la pregunta que hace Carlos sitúa un poquito las cosas en el terreno que voy a tratar de plantearlas, ¿no? Una vez escuché a Francisco en una de esas brillantes intervenciones que siempre hace, decir una cosa que es cierta, es decir, que el daño es irreparable, pues. El daño, es decir, ¿cómo podemos nosotros reparar el daño de una mujer que perdió un hijo porque fue judiciado? Eso es irreparable. Entonces, ahí parto de eso para llevar este punto. Es decir, en realidad la ejecución extrajudicial es la puesta en acción de una sentencia que fue pronunciada mucho antes. En realidad la ejecución no es más que eso, la puesta en marcha de la sentencia.
y la sentencia es una sentencia previa. Es decir, tan la sentencia es una sentencia previa que, como vemos en los testimonios que nos muestra Francisco, hasta las mismas madres han sentenciado a sus hijos. Es decir, ¿cómo es que yo puedo plantear ante la justicia la reivindicación de algo si mi hijo era un malandro? Es decir, ya la madre había sentenciado a sus hijos. Es decir, esas personas que están cayendo víctimas de la violencia, en realidad están sentenciadas de antes. En realidad, no solamente ellos, sino sus hermanos. Es decir, hay un proceso y hay una sentencia social que ellos llegan como si fuera un signo del destino, en el que solo la extremada virtuosidad de algunos los puede alejar de esa sentencia previa, cuya cúspide más dramática es la muerte, pero no hay una serie de estancos intermedios también que no llegan al dramatismo de la muerte, pero sí, bueno, estar en prisión, estar reclutado por bandas delictivas, estar condenado a vivir toda su vida con unas carencias materiales grandes. Es decir, ya hay una sentencia social, ya hay una sentencia social. Es decir, y entonces ahí es donde voy al otro punto. Es decir, esa sentencia social tiene un consenso tan grande que muchas veces el discurso de nosotros, los que defendemos los derechos humanos, se ve como una barrera que es, bueno, y los derechos humanos de la gente que secuestran. Es decir, hay una especie de justificación social de la violencia, y contra esa barrera nos enfrentamos. Y nos enfrentamos contra esa barrera porque ya hay una sentencia social que está construida. Y ahí es donde tenemos el problema. Es decir, sería como equiparando la visión preventiva en el área de las víctimas. Creo yo que es comenzar a desmontar esas sentencias sociales que han sido emitidas previamente. Y me da impresión de que ahí entonces tenemos que dar el paso de un accionar que ciertamente tiene que acompañar a las víctimas, tiene que acompañar a las madres, tiene que acompañar a los hijos de las personas que tienen que apoyar a esa familia en su dolor, pero también tiene que articular acciones colectivas, es decir, acciones colectivas que activen contra esa sentencia que ya previamente fue formulada. Y me parece que esa es una vía para empezar a construir un sentimiento comunitario, porque no es el hijo de tu vecina el que mataron la única víctima, no, tus hijos que no han matado también están sentenciados, aunque no con una consecuencia tan dramática. Entonces ahí podemos pasar de la acción de soporte a la víctima a una acción que sea mucho más comunitaria, mucho más con un sentido mucho más político. Es decir, en la intervención de Francisco se ve que Francisco todo el tiempo bordea ese camino entre lo que es el proceso individual de la persona, que él dice el sujeto, y lo que es un proceso mucho más colectivo que debería ser de articulación de la comunidad. Yo ahí diría, yo reservaría incluso, sería la sugerencia que yo le hago a Francisco, reservar la palabra sujeto para ese sujeto social articulado en torno al tema y dejar para otro designar el individuo, porque todavía entiendo que no hay un proceso de reflexión en el cual podamos evidenciar que más allá del acto dramático, terrible de matar a un ser humano, hay por detrás un proceso social colectivo que expone ese destino con una alta probabilidad para todos los jóvenes. Entonces, un poco esa era la intervención que yo quería hacer. Vamos, Manuel, Francisco, vamos adelante. Bueno, quizás conversando un poquito con Carlos y su pregunta, bueno, creo que ese es el ejemplo como más completo para mostrar algunos de estos dilemas que tenemos sobre la mesa, ¿no? Es decir, tenemos a alguien que acude a consulta, que cuando hace el registro clínico tiene un malestar y un sufrimiento real, importante, y al cual además es respuesta a una serie de condiciones que lo condicionan, pues, inclusive en el ejercicio de la violencia también se encuentra estrés postraumático. Es decir, eso lo sabemos, que los victimarios, un grupo de victimarios desarrolla síntomas clínicos importantes, pero ahí está donde a veces es tramposa la cosa,
porque el discurso clínico termina como ocupando todo el espacio y termina entonces como si el discurso clínico pudiese responder a las preguntas de responsabilidad judicial o ya de respuesta más ética del grado de responsabilidad que tiene o no en las acciones que sucedieron. Esta persona es víctima de un sistema, sí, y esa victimización genera síntomas, sí. Eso puede servir para escapar la responsabilidad moral o la responsabilidad judicial de alguna violencia que cometió. Bueno, ahí es donde la cosa se pone bien enredada, porque a veces sí se utiliza como la herramienta para escapar responsabilidades. Ahora, claro, como clínico, por supuesto, que es un trabajo durísimo cuando tienes que trabajar con alguien que está sufriendo genuinamente y que ha sido víctima de estar atrapado en un sistema, pero al mismo tiempo es victimario. Igual que con los jóvenes con que uno puede trabajar, como por ejemplo en el escenario Catuche, con jóvenes que tenían un sufrimiento real, pero al mismo tiempo eran victimarios de otros. Son situaciones ambivalentes éticamente, sin que no haya un sufrimiento real, ¿no? Pero bueno, ahí solo estoy diciendo un poco el cuestionamiento que ha sucedido desde lo clínico, y aquí hay criminólogos y sociólogos que también ese debate tienen mucho para decir, ¿no? Si quieres, dale tú, Francisco, no sé si estás ahí. Sí, sí, hola. Ya se pudo conectar. Chévere, chévere. ¿Me escuchan bien? Sí, Fran, perfectamente. Ok, bueno, nada, me parecen muy valiosos los aportes de Carlos y de José Luis. De Carlos, solo me gustaría comentar un par de cosas, una para Carlos, y es que, bueno, justamente la atención y la atención por un lado y la investigación por el otro, en ambos estamos intentando como hacer unos registros que nos ayuden a comprender también el momento histórico, ¿no? Y parte de las dudas y parte de los terrenos grises que nos quedan es cómo entender a este Estado, ¿no? Porque constantemente rebotamos con la idea abstracta del Estado o adjudicamos las responsabilidades al Estado, pero ciertamente las prácticas que se derivan desde allí son muy diferenciadas, son muy heterogéneas, y acceder a relatos de funcionarios es muy importante porque, bueno, sigue quedando como un terreno por conocer. Yo creo, Carlos, que eso que dices eh, es muy valioso de rescatar. Así pasa, por ejemplo, con el trabajo de Andrea Chacón, los victimarios o los que han ejercido violencia. Allí el trabajo de Chelina y Andrés es muy interesante con jóvenes victimarios. Eso también tiene un trasfondo social que es necesario comprender incluso no solo para la investigación, sino también para el abordaje, ¿no?, que se tenga con la persona. Y, o sea, eso es más como un comentario. Y con respecto a lo que comenta José Luis, me parece que tiene mucho sentido porque, en efecto, las condiciones de posibilidad de estas muertes son reales, ¿no? Sería como el sustrato real de la historia de los pobres. Y parte de los hallazgos o parte de las conversaciones que hemos tenido con las mujeres es también entender lo complejo de generar un sentido político, un sentido compartido de esto que se ha vivido, o lo complejo de tan solo visibilizar estas trayectorias de violencia que han vivido a nivel familiar, a nivel comunitario o a nivel de clase, como lo colocábamos allí en la presentación. O sea, eso requiere un trabajo de generar muchísima confianza con las personas, pero también un trabajo de entender que una comunidad es también, así como lo mencionaba con el Estado, una comunidad es muy heterogénea, y así como hay personas que les asesinaron a sus hijos, hay vecinos que apoyan los operativos. Entonces allí estamos en unas contradicciones muy importantes, muy complejas, que requieren, bueno, mucha reflexión y mucha acción. En efecto, estoy de acuerdo, pero el trabajo con ellas para tan solo
iniciar la visibilización de estas historias sobre sus propias vidas requiere muchísimo aguante y no todas lo toleran, ciertamente. Y bueno, nada, gracias por las intervenciones. No sé si alguien, sí, bueno, me permite intervenir dado que no hay, solo agregar, Fran, que eso que tú dices de las personas, de las comunidades que apoyan las OLP, es quizás esa sentencia que está operando en el tejido social a la que hablaba, que refería José Luis en su intervención, ¿no? Y tú también en tu trabajo, o sea, cómo esas víctimas están sentenciadas de antemano, y de alguna manera la acción policial tiene que ver con esa sentencia que está operando antes y que criminaliza y que convierte, que convierte en víctima de la violencia una parte importante de los pobres en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario más. Yo creo que otro punto con relación al comentario que decía José Luis, que pensaba que sí es verdad que hay una esfera, un poco porque ese es el trabajo de la red, ¿no? Y la diversidad a la que aludía anteriormente. Sí es verdad que hay una esfera comunitaria de trabajo social, de trabajo colectivo, pero es verdad que la intervención de Manuel desde la psicología también nos recuerda a los sociólogos y a los que estamos desde las ciencias sociales, pues que hay una dimensión, que la psicología también tiene cosas que hacer acá, pues que hay una dimensión vivencial de ese dolor y de ese sufrimiento que también hay que abordar, y yo creo que esa es la riqueza también de este equipo y de esta aproximación que recoge esas múltiples miradas, ¿no? Ese equipo que han conformado ustedes, que recoge artistas, psicólogos. Yo resulta que presenté a Francisco inicialmente como psicólogo clínico, pero creo que su mirada está también desde la etnografía y desde la sociología, y ahí se están complementando perfectamente. No sé si quieren agregar algo para cerrar o... Yo les preguntaría tanto a Manuel como a Francisco, ¿cómo ellos prevén que este trabajo con el arte que está adelantando Racine puede arrojar efectos positivos sobre el mundo? Que creo que nos mete un poco en el terreno del artista, pero cómo ellos en su convivencia con los artistas han entendido que ese trabajo puede apoyar la reflexión que desde la investigación hacemos. O sea, ellos visualizan que esto que vienen trabajando se puede expresar en lo subsiguiente. No escuché lo último, perdón. Entendí la pregunta, José Luis, pero ahí el último comentario no lo escuché, perdón. Sí, Manuel, que además quería preguntar, en combinación un poco lo que preguntaba José Luis, quería saber en qué otras expresiones artísticas ustedes prevén que puedan lograr otras formas de colocar lo que ustedes están problematizando. Ya, está bien. Bueno, no, la pregunta es central, sin duda. A ver, yo creo y me parece que la trayectoria del trabajo de estos artistas ya muestra, y después en algunos casos he podido trabajar con algunos de ellos previamente, como con Xiomara, algunos de los efectos que estamos esperando, ¿no? Una dimensión de los efectos que esperamos es de poder servir de herramienta de elaboración emocional. Es decir, yo sí creo en lo que Xiomara planteaba, de que el poder abrir el discurso a reelaborarlo de manera creativa tiene efectos emocionales significativos, y eso, bueno, también lo que nos dice la literatura. Es decir, hay una elaboración de procesos de duelo, hay una elaboración de procesos de regulación emocional que suceden cuando puedo escribir sobre el episodio traumático, cuando puedo pintar, cuando puedo generar un espacio de intercambio con espacio creativo, ¿no? Hay todo el trabajo, por ejemplo, de Winnicott, que es un psicoanalista que trabajó mucho estos temas, creo que es relevante. Entonces, lo primero es que sintamos que el espacio le va a permitir
avanzar en procesos de duelo y de trauma muy, muy duros que tenemos registrados. En lo segundo, la experiencia que tenemos es que cuando logramos generar un producto artístico con alguna de estas historias, hay una experiencia de sentir que mi historia poco registrada por el discurso público, poco visibilizada, descartada. Cuando yo puedo ir a una sala de exposición y ver que eso tiene un impacto estético y remueve a una audiencia, eso genera una sensación que pudiésemos llamar de empoderamiento, de sensación de que yo sí puedo tener una voz legítima, y ahí la fuerza del testimonio. Más allá de que después tenga un impacto en la sociedad, ojalá, pero ya de por sí el poder verlo afuera tiene una fuerza de poder sentir, mi vida no quedó invisibilizada y la injusticia no quedó del todo invisibilizada. Y por supuesto, ahí la habilidad de los artistas, queremos que esto pueda tener el mayor impacto sobre mayor cantidad de gente, y por eso creemos que la herramienta artística puede conducir. En la pregunta de Iris, ¿de qué otras vías se nos ocurren? Realmente, bueno, ahí tenemos 5 vías al mismo tiempo que estamos utilizando: cine, artes plásticas, crónica, cómic y música. Pero creemos que una de las cosas que podría surgir de este proyecto es cruces entre esas vías. O sea, que podamos tener algunos de los productos que tengan varias de esas vías expresivas al mismo tiempo, y creemos que ahí puede ser potente lo que puede surgir de eso. Francisco, ¿tú querías agregar algo? Solo agregar una cosita breve para José y para Iris, que también estamos pensando a la par de las elaboraciones que puedan hacer las personas, que también puedan restituir elementos o recuperar elementos de sus tejidos sociales o de sus redes sociales, ¿no? Nuevamente, cómo se pueden insertar con otras personas que tal vez han padecido violencias similares y pueden comprenderlas, o personas que pueden empatizar con lo que han vivido, y desde allí ser como un andamiaje. Esa es también una de las intenciones del proceso, no solo elaborar o no solo extraer un contenido, sino que las personas también puedan como reconectar con una dimensión, bueno, relacional de todo este malestar que viven, ¿no? Es parte de como este proceso que es en conjunto, va en distintas vías. Bueno, Manuel, Francisco, si ya agregaron todo, yo creo que ya entonces podríamos ir dando por culminada esta sesión de trabajo. De verdad, muchísimas gracias por todo el debate que plantearon. Interesantísimo, nos lo llevamos y bueno, desde la red no nos queda más que invitarlos para la próxima sesión. Estará prevista para el 7 de abril, es un seminario bimensual, va a estar, en esa oportunidad vamos a estar, una sesión que vamos a estar coordinando con Verónica Subillaga y Andrés Antillano sobre las transformaciones en los mercados ilícitos y su relación con los nuevos grupos armados y las nuevas modalidades de violencia. Muchísimas gracias otra vez a todos por estar aquí. Manuel y Francisco, infinitas gracias por las reflexiones que nos dejaron. Gracias, Chelina, por organizarlo, y gracias a los que nos acompañaron. Bueno, John, creo que ya, gracias John por estar ahí apoyando con la logística de la sesión, y a Fabiola. Bueno, entonces nos despedimos, un abrazo a todos y nos vemos en la próxima sesión, esperamos tenerlos por acá. Gracias.